A 2.400 metros de altura, en la precordillera sanjuanina, funciona la estación astronómica Carlos Sesco. Allí, como parte de un programa científico argentino-alemán, están instalados 2 telescopios solares. Nosotros acá en Argentina somos uno de los, diría el único observatorio que se dedica a observar permanentemente el Sol de esta manera, y hay muy pocos observatorios. Eso es interesante porque nos permite cubrir horarios y periodos de observación que no son cubiertos en el hemisferio norte. Un día normal de trabajo aquí es, tú te levantas a las 7 de la mañana, 7 y media, depende de las estaciones que sea invierno o verano, cuando sale el sol por el horizonte, se empiezan a operar con los telescopios, se ponen a punto para que empiecen a observar la observación solar, ¿no? La rutina normal es abrir las cúpulas, controlar que las condiciones climáticas sean las adecuadas, que todo el equipamiento esté funcionando de forma correcta, controlar que los telescopios observen correctamente y al final del día realizar tareas de resguardo de los datos, preprocesamiento de imágenes, etc. Nuestro grupo de trabajo está integrado por 3 o 4 personas que se dedican a estar acá en la montaña observando, cumpliendo turnos de una semana, y gente que trabaja en San Juan haciendo estudios teóricos respecto de la física del Sol. Carlos es el responsable de las observaciones y el procesamiento de imágenes de los 2 telescopios solares. El telescopio que observa la cromósfera solar es un telescopio que observa en la banda de emisión del hidrógeno, que se denomina H-alfa. Para observar la cromósfera solar, el telescopio toma fotos a través de una computadora y una cámara CCD con intervalos de tiempo de aproximadamente 3 minutos. Sin embargo, el software que controla el telescopio está analizando permanentemente si hay algún evento dinámico ocurriendo, tal como una fulguración. En ese caso, empieza a tomar fotos con una cadencia temporal mucho más rápida, de una imagen cada 3 segundos o menos. Este es el telescopio Mica, que toma lo que es el limbo o la corona, las imágenes de la corona solar, ¿no? La corona solar se puede observar desde la Tierra a simple vista, alrededor del Sol, a una distancia de entre 1 y 2 radios solares. El coronógrafo, para poder observar la corona solar, también toma fotos, pero tiene que hacer un procesamiento de imágenes previos a fin de eliminar el brillo del fondo del cielo. Es así que toma secuencias de imágenes, las procesa y obtiene así una imagen más detallada de la corona solar. Por otra parte, estos instrumentos son muy útiles no solamente para la observación de fenómenos y los estudios científicos, sino también para entrenamiento de astrónomos jóvenes. Entonces, cada 2 años se realiza acá las escuelas internacionales de física solar, en las cuales jóvenes astrónomos de todos los países latinoamericanos y profesionales, docentes, investigadores de todo el mundo vienen acá a impartir clases y a trabajar en conjunto alrededor de estos instrumentos. Ahora vamos a hablar con el doctor Diego Hurtado. Nos visita hoy Diego Hurtado, doctor en Ciencias Físicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, secretario de Innovación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, director de la revista Saber y Tiempo, director del Centro de Estudios sobre Historia de la Ciencia y la Técnica de la Universidad San Martín, investigador del CONICET,
Le gusta tocar la guitarra. Diego, vos sos doctor en física y te dedicás a la historia de la ciencia. ¿Me explicás? ¿Me das 2 horas? Bueno, después lo editamos y ponemos No, yo empecé a estudiar física en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y desde el que comencé la licenciatura, en realidad yo estudiaba historia, iba a la Facultad de Filosofía y Letras a hacer de oyente algunas materias. Después que me licencié, ahí sí tuve una crisis de pasar a la historia. Sin embargo, hice el doctorado en física, tiene que ver con cuestiones más, digamos, un poco contingentes, y doctorado en física, y decidí ¿Con quién hiciste la tesis? La tesis de doctorado la hice con Silvia Duó en el Laboratorio de Geofísica del Departamento de Física, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Exactas. Y en algún momento decidí pasar a la historia. Fue todo un problema, yo diría, vocacional, fue una crisis personal porque tenía que hacer mi postdoc en Cornell, o eso es lo que tenía arreglado, y bueno, fue Cornell, como en la Universidad de Cornell. En la Universidad de Cornell, y fue un salto al vacío en algún sentido. Tuve la suerte de que en ese momento la Universidad de San Martín era una universidad muy nueva, se acababa de crear, hacía un año o 2, y como pasa con las universidades nuevas, cosa que aprendemos desde los 90 en la Argentina, es decir, que en realidad desde antes, pero en los 90 hubo como una oleada, y ahora está habiendo una oleada de nuevas universidades, y eso dio la posibilidad, porque las universidades nuevas son un poco como más receptivas a propuestas, y ahí propusimos con Miguel de Azúa, otro historiador de la ciencia, propusimos abrir un centro de estudios y armar un grupo de trabajo en historia de la ciencia. Y así fue que pude dar mi salto vocacional de la física a la historia. Y ahora, pero digamos, para empezar a hacer historia de la ciencia, vamos a suponer que yo me doctoré en matemática, vos te doctoraste en física. Si en un momento determinado a mí se me ocurriera empezar a estudiar historia de la ciencia, ¿qué hago? ¿Estudio lo que ya está hecho? ¿Investigo yo por las mías? Es una buena pregunta. Es decir, en realidad yo te cuento, en mi caso fue tratar de alcanzar un poco el estado del arte, de la historia, como sea, es decir, haciendo cursos de posgrado. O sea, enterarte de la foto que se conoce hasta de lo que se conocía hasta ahí. Exactamente, exactamente. Eso me llevó un par de años. Más o menos actualizado. Un poco el siguiente punto es profesionalizarte, es decir, lograr empezar a trabajar como profesor, como investigador. Lo que yo hice fue aplicar a carrera de CONICET por historia, y me costó un poco, pero bueno, logré ser aceptado como investigador de la carrera de CONICET por siendo o perteneciendo a la carrera de historia, ¿no? Ajá. Y cuando estudiabas lo que se sabía hasta ese momento, ¿vos aportaste también dentro de la historia de la ciencia cosas que no se sabían? Sí, eso me costó un poco. En realidad hay como dos en mi trayectoria hay como 2 etapas. Un momento en donde uno trata de entender hacia dónde van, dicho de manera legítima, las modas, ¿no? Modas académicas. Y lo que uno descubre, es decir, esto tal vez es un poco diferente a lo que pasa con las ciencias naturales y exactas, es que América Latina tiene como una impronta muy, muy diferente en términos de interrogantes, temáticas, muy diferente a lo que ocurre en, yo que sé, por ejemplo, en la tradición anglosajona, ¿no?, en términos de historia de la ciencia, o el campo más amplio que son los estudios sociales de la ciencia. ¿Por qué no empezamos a ponerle algunos nombres, pongamos ejemplos para que se entienda un poco mejor? A ver, perfecto. Contame. Por ejemplo, si uno quisiera trabajar en temas como Newton, Galileo o la ciencia victoriana, uno piensa inmediatamente en Darwin. Bueno, necesariamente eso hay que hacerlo en alguna universidad europea o norteamericana. Esto tiene que ver con dónde están las fuentes, dónde están los libros. Si uno quiere ser un historiador de la ciencia en América Latina o en la Argentina, puede empezar a pensar en cuáles son las grandes tradiciones, o las tradiciones que valgan la pena no ser investigadas como objeto de producción de conocimiento. Concretamente, en el caso de Argentina, nos encontramos con una tradición muy rica, ¿no? Es decir, el primer impacto cuando uno habla con un europeo que no está muy informado, con un historiador, con algún intelectual, Argentina tiene 3 premios Nobel en ciencia, ¿no? Bernardo Husay, Federico Leloir, César Milstein. Si uno se corre un poquito de las ciencias biomédicas, donde uno ve una gran tradición, se encuentra que Argentina hoy exporta reactores nucleares de investigación.
eso no es una contingencia, y cuando uno mira hacia atrás se encuentra 50 años de desarrollo relativamente consistente en lo que uno podría llamar el área nuclear. El área nuclear involucra cosas como física de reactores, física de materiales. ¿Desde cuándo? Concretamente desde las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, en la Argentina las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki son en agosto de 1945. El general Savio en la Argentina, Manuel Savio, propone en septiembre, al mes siguiente, una ley para proteger los minerales estratégicos, como se lo llama en el momento, que son el torio, el uranio, sobre todo, ¿no? Y ahí se inicia una historia que es apasionante, que está muy vinculada a una institución en particular, pero no solamente una institución, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Pero alrededor de la Comisión Nacional de Energía Atómica, incluso uno puede pensar en hospitales, ¿no? Como el ROFO, donde la medicina nuclear tuvo mucho de actividades de vinculación, incluso mucha gente de la Comisión de Energía Atómica y viceversa, muchos médicos trabajaron o en el ROFO o en la Comisión de Energía Atómica. Después aparecen las universidades como el lugar natural de formación de los recursos humanos, ¿no? Es decir, y ahí uno encuentra tradiciones muy interesantes en la Argentina. La gran pregunta, uno que viene yo vengo de la física, es, bueno, en la Argentina no hay premios Nobel de física, ¿no? Esto desde la historia tiene una posibilidad de ser respondido en términos de el costo de los del instrumental, de la física, por ejemplo, que estuvo vigente o que fue la física de punta entre los 40, digamos, y los 80, que es la física de los grandes aceleradores, de los grandes... Bueno, acá hay un sincrociclotrón, ¿no?, en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo que pasa es que comparado con los grandes aceleradores, digamos, no hablemos solamente del CERN, que está en el Fermilab en Batavia. Pero quiero decir, hubiera sido esperable en función de lo que vos ves de la historia de la física, proponer la física, de que la Argentina hubiera sido natural que tuviera un premio Nobel de física, o es esperable que no? Está bien. Si fuera un juego deductivo uno diría es esperable que no. Sin embargo, que no por el tema que no surgiera de nuestro medio, es decir, que se ganara un premio Nobel alguien que se forma en Argentina o que se forma en el exterior pero viene a trabajar en la Argentina, es decir, como ocurre con el caso de Hussain Elbar. Probablemente un argentino se podría ganar un premio Nobel en física trabajando en algún centro, por MIT, Stanford, digo alguna, o como decías vos en el Fermilab. Pero en términos deductivos, esto la ciencia es en ese sentido... No, bueno, está bien, pero eso es gratis y aparte estamos conjeturando y nadie pretende darlo como una verdad absoluta. Ahora, ¿es esperable entonces haber tenido 3 premios Nobel como los que tuvimos en medicina? Y a lo mejor hubiera sido esperable tener premio Nobel en matemática. El problema es que no hay premio Nobel en matemática, pero hay una gran tradición y la matemática no requiere de la experimentación o del instrumental. Pero la Argentina tiene una tradición de matemática extraordinaria. De hecho, creo que de haberlo habido, Alberto Calderón o Luis Caffarelli, algunos de ellos, Oscar Bruno, hubieran podido participar. Pero, digamos, no me quiero focalizar solamente en las ciencias exactas o las naturales. Decime un poco cómo ves, antes de hacer la pausa, digamos, ¿dónde estamos más fuertes? ¿Qué es lo que sería esperable que nos pase en un futuro más o menos inmediato? Bien, a ver. ¿Se puede hacer ese análisis? Sí, es decir, mi perspectiva de análisis tiene que ver con ir encontrando dónde uno ve la problemática relevante, ¿no? Uno dice, bueno, la ciencia es creatividad, es imaginación, se necesita inteligencia, eso digámoslo desde el punto de vista vocacional, pero uno podría también decir que la ciencia es política, o requiere de grandes o complejos sistemas administrativos, depende del vínculo con el sector industrial, depende del vínculo con el sector militar. Por lo menos algunos países desarrollaron sus sistemas de ciencia y tecnología muy vinculados al sector militar. Y en ese sentido, digo, a mí me gustaría, si te parece, es decir, desplazar un poquito la pregunta hacia este aspecto, es decir, ¿cuál sería, si uno tuviera que pensar una receta para la ciencia argentina? Yo lo iría a buscar por el lado político entendido como un conjunto de expertise, digamos, ¿no?, que tiene que ver con los científicos, que tiene que ver con economistas, que tiene que ver con gente que entiende de negocios y que tiene que ver con gente, como hoy uno encuentra en el Ministerio de Ciencia, es decir, preocupada por la problemática de la ciencia y la tecnología, hacer una prospección, un diagnóstico
de cuál es la trayectoria en Argentina, la trayectoria institucional, dónde somos fuertes en recursos humanos, qué se necesita en términos de infraestructura, formación de recursos humanos, y hecho ese, ¿cómo decirlo?, esa compleja receta, que es compleja, ¿no? Porque cuando uno lo estudia en los países desarrollados uno encuentra que esto se hizo y que requiere de un concierto, convergencia de conocimientos muy sofisticados, digo, que es lo que podríamos llamar una política científico-tecnológica para un país en desarrollo, ¿no? Sí, yo al mismo tiempo, mientras te hice la pregunta, después me quedé pensando que cuestionar todo, o en todo caso ponerle mérito porque alguien obtuvo o no un premio Nobel, también el premio Nobel se lo dieron alguna vez a Kissinger, ¿no? El premio Nobel de la Paz, o al mismo Obama cuando todavía no había hecho nada como para merecerlo, no porque no lo vaya a merecer, pero, o sea, uno tiene muchos derechos a cuestionar muchos de los premios Nobel, y no sé si el premio Nobel, pero lo puse como una forma de decir, porque vos cuando decías la Argentina tiene la tradición con 3 premios Nobel, pero digamos, ¿hay alguna percepción que tengamos que sea equivocada? Antes vamos a ir a la pausa, pero te quiero hacer bien la pregunta. O sea, una persona que estudia lo mira distinto que un Lego, distinto que yo. Vos mirás con una pintura distinta, conocés detalles que nosotros los Legos no conocemos. ¿Existe una percepción equivocada con respecto a la ciencia en la Argentina a lo largo de la historia? Me lo contestás en un minuto. Hacemos una pausa, estamos hablando con el doctor Diego Hurtado. Después de la pausa seguimos hablando sobre ciencia, política e historia y conocemos las propiedades de la quinoa, un cereal muy utilizado en el Imperio Incaico.